טוב. יהי רצון בזה שלא יראה דבר מה? להביא את הנפלאות מתורתך. שינטט. טוב, comenzamos nuestro estudio del libro Nefesh HaChaim, Rab Chaim de Volozhin, Shar Dalet, parte 4, Perek Lamed, capítulo 30, en el párrafo donde dicen las palabras Vadai Shegam Ha'esek Batorah Levat. Nuestro estudio, Zat Hashem, para el éxito y el honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes, para Refuah Shlema, pronta curación y salud de todos los enfermos y heridos, para la pronta liberación de los rehenes y Hashem les dé consejo bueno a nuestros dirigentes. Steigen. Estamos viendo el tema de Limud Torah, de la grandeza del estudio de la Torah en comparación a las demás mitzvot. Y terminamos viendo de que al fin y al cabo la Kedushá de las mitzvot viene de la Torah misma. Porque si esas palabras de esa mitzvah no hubieran estado escritas en la Torah, entonces esa mitzvah no sería mitzvah. Entonces al fin y al cabo también, cuando una persona cumple una mitzvah, hace tefilá, se pone tefilín, escucha el shofar en Rosh Hashanah, todo eso son palabras que están escritas en la Torah. Entonces toda la Kedushá de las mitzvot, cuando hacemos una mitzvah y decimos Asher Kidishanu mitzvotav, que nos santificó con sus mitzvot, Betzivanu, nos ordenó. Nos ordenó hacer tal mitzvah. ¿Dónde nos ordenó? ¿Dónde aparece esa orden? En la Torah. Entonces la idea del pasuk de Mishlei, Kinar mitzvah betorah or, que la vela es mitzvah y la Torah es luz, podríamos también interpretarla como que la vela es mitzvah que parte de la Torah, que es la luz. O sea, la luz de la vela tiene su fuente y parte de la fuente de la Torah. Y por eso la Torah y el estudio de la misma es lo más grande. Pero, por otro lado, sin ninguna duda que una persona que solamente estudia Torah y no lleva a cabo todo lo que estudia, no cumple mitzvot, eso tampoco nos sirve. O sea, por un lado tenemos que entender, Bemet, que la Torah, el estudio de la Torah está por encima de todas las mitzvot. Pero por otro lado, ¿para qué estudiamos Torah? Entre otras cosas, ¿cuál es la función del estudio? ¿Cuál es la finalidad? La boli de Maaseh, llevarlo a la práctica. Y si eso no sucede, entonces el estudio de la Torah queda como huérfano. No se anula, pero le falta. Que no Shamru Razal, como dijeron Jajamim, Kola Omer en lo de la Torah, Af Torah en lo. Todo aquel que dice que no tiene sino únicamente Torah, él
Él estudia, a él lo que le importa es solamente estudiar. Entonces, ni siquiera Torah tiene. ¿Qué? Entonces, no es que no tiene nada, pero sí. Jajamim dijeron, Af Torah en, o sea, no tiene Torah. Es que todo lo que estudió no le sirve, no sirve para nada. No, sí sirve, pero sí, una gran parte importante de lo que él debería hacer con ese estudio, en este caso le falta. ¿Qué? ¿Qué? Si la persona piensa que la Torah solamente se queda en el mundo de la teoría, en el mundo de la filosofía, en el mundo de la ideología, y no lo lleva a la práctica, entonces realmente no está entendiendo qué es la Torah. La Torah se tiene que manifestar y revelar en las acciones de la persona. ¿Qué? Pero entonces, ¿cómo se entiende la terminología lishma? Si no es solo por el estudio mismo, se entendería que es incluyendo la acción también. Entonces nos explicamos que el concepto de lishma es realmente entender bien lo que dice la Torah, pero ¿para qué? Para en base a eso después llevarlo a cabo. Si yo no entiendo bien la Torah, si no comprendo bien la Torah, si no la tengo bien clara, entonces eso también va a perjudicar en la acción. Es mejor de que nosotros estudiamos de que hay un valor intrínseco en el estudio en sí mismo, ¿sí? Y eso es Torah Lishma. Pero eso no viene a contradecir la idea de que la Torah se debe llevar a la práctica. Eso quiere decir de que no pienses que el valor de la Torah es únicamente llevarlo a la práctica. Pero por otro lado, no digas el estudio de la Torah no es llevar a la práctica. Entonces, ¿sí? Son dos extremos. Por un lado no puedo decir el estudio de la Torah es solamente para llevarlo a la práctica, eso no es correcto, porque el estudio de la Torah también tiene un valor intrínseco en sí mismo, a pesar de que no se practica. Y la prueba es de que cuántas cosas nosotros estudiamos en la Torah que no las podemos llevar a la práctica. ¿Sí? Si yo hoy en día estudio, no sé, muchas halajot, y estudio, yo qué sé, las halajot de Baba Kama y de Baba Metzia, yo no soy juez y no soy dayan y nunca tuve el caso de un toro que corneó a una vaca, o yo no soy Cohen, ¿no? Entonces estoy estudiando todas las halajot de cómo el Cohen tiene que hacer la brajá y cómo tiene que servir el Beit HaMikdash y cómo tiene que hacer los korbanot. Con la cabot, ¿y de qué eso me sirve a mí? Yo no soy Cohen. Mejor que no es Cohen, pero es Torah, y tú tienes que estudiar la Torah y la tienes que conocer y la tienes que saber, a pesar de que tú mismo no la puedes llevar a la práctica. Pero por otro lado, lo que estudias, si sí lo puedes llevar a la práctica, entonces no lo puedes llevar a la práctica, lo tienes que llevar a la práctica. Porque esa es parte de la esencia del estudio de la Torah. Y por eso, todo aquel que dice, yo solamente tengo Torah, yo soy filósofo, yo soy doctor, yo saqué un doctorado en el Talmud y en el Tanaj, pero yo no soy practicante, yo soy solamente analizante, no soy practicante. Yo soy estudioso, yo soy supervisor, nada más. ¿Sí? Supervisor. ¿Es teólogo? ¿Es un teórico? ¿Qué? ¿No? Yo soy teólogo. Entonces Jajamim dicen, Zelo bet kaja, eso no funciona así, pero eso no es estudiar Torah. ¿Qué? Es como una persona le pide a su compañero, ¿me puedes hacer un favor y ayudar a correr la mesa por aquí? Le digo, no, estoy escribiendo un doctorado sobre bondad. Puro Gesed. El señor está muy ocupado, escribiendo un doctorado sobre Gesed. Ahí hay una gran diferencia con la filosofía. El filósofo griego, él quiere ser filósofo, él
Sí, ¿qué es lo que hagas en la vida? Lo me llené. Tú eliges lo que se te da la gana. ¿Sí? El tema es que seas un gaón, que seas un genio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hagas con esa genialidad? Ya lo me llené. Claro. Es tu asunto. El filósofo tiene mucho filo, pero no corta. Najón es muy filo. El filósofo. Pero también le sirve la cosa que él está estudiando, el Torah. Sí. Sí, con la ideología, con la filosofía, pero también un poquito le sirve a él, ¿no? Hemos aprendido No, a su nivel, le sirve. Nosotros dijimos de que el estudio de la Torah influencia la Neshama, ¿verdad? Y por eso dijimos de que siempre la persona estudie Torah, aunque sea Shelo Leshem Shamayim, porque al final va a terminar estudiando Leshem Shamayim. Pero hay gente que se queda en el camino, en el estudio y en la teoría, y no lo lleva a la práctica. Ubeperek de Brachot, y en el segundo Perek de Brachot, el segundo capítulo, en Daf Yud Zayin 17, dice: Margela Bepum de Rabba. Estaba siempre a flor de boca de Rabba. Tajlit Chochma, la finalidad de la Chochma, de la sabiduría, Tshuva Umasim Tovim. Que la persona haga Teshuvah y buenas acciones. שלא יהיה אדם קורא בשונה ובועט באביו וברבו ולומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם. Sí, la persona va a estudiar el tema del respeto al padre y a la madre. Sí, y va a estudiar lo que dice la Torah y lo que dice los Midrashim y lo que dice la Halajá. Pero cuando su padre viene y le dice: mira, necesito que me ayudes a hacer un trámite en el banco. No me molestes ya, déjate de molestar. ¿Qué? Entonces el señor tiene que acabar el doctorado. El doctorado sobre el tema del respeto al padre y a la madre. Está muy ocupado. ¿Sí? ¿Sí? O sea, él no va con pequeñeces. Él necesita tiempo, necesita... Sí, espacio, mejor, o sea, que no nos molesten los padres con pequeñeces. Es que a veces que uno está en la computadora y pierde el programa, entonces, oye, mira, pide tu papá y ya dentro de una hora iré yo contigo. Ya, mejor. Más que lo tocaba la inspiración. Así se le Gemara de dos hijos muy diferentes, cómo tratan a sus hijos. Les cuenta la Gemara de que hay un hijo que Baruch Hashem, le va bien en la vida, millonario, el señor, y él mantiene a su padre, y cada vez le da de comer, le agarra el plato, se lo tira ahí, ya, come, ya. Ese es uno, ¿sí? Como mal, el papá no paga un centavo, el padre del hijo le paga todo, pero lo maltrata, ¿ves? Y después hay otro hijo que no le va bien en la vida, y que no tiene buena parasá. Y le dice al papá: mira papá, yo necesito que tú trabajes conmigo. Entonces, por favor, tú cargas cosas conmigo y vamos a trabajar. Y el trabajo no es fácil, es un trabajo duro, pero cuando le da de comer y cuando le paga, se lo da con respeto. Entonces, ¿qué hijo es mejor? ¿El que le da todo gratis al padre o el que lo hace trabajar y lo hace esforzarse, pero al final lo termina respetando y dándole honor? ¿Ah? Ajá. A pesar de que físicamente el segundo hijo lo está maltratando, lo está esforzando, pero lo está dignificando, le está dando honor, porque primeramente lo hace trabajar y le paga el sueldo y le paga lo que tiene que pagarle y se lo da con cabot. Y el otro, que aparentemente le da todo gratarola, le da todo gratis y no le cobra nada, pero de una manera insultante. Entonces los Jajamim dicen, sí, hay que saber cómo manejar. También hay padres que a los hijos le dan de todo bien, con amor, con cariño. Papá, mira, necesito este teléfono, ya lo compré el año pasado. Hazle uno, vale, hijo, vete y cómpralo. Y en cambio, hay otro padre que dice: papá, mira el teléfono, sigue con el teléfono que tienes para años todavía. Sí, pero se demostró que el segundo es mucho mejor que el primero. Pero eso es al revés, eso es cómo tratan los padres a los hijos. ¿Sí? Ahora, sí, cómo educamos nosotros a nuestros hijos y cómo les ponemos límites.
Ubishemot, y por eso dice lo Lomdeiem, lo Neemar, el Aloseyem. Sí, en el Pasuk dice, sí, no dice a los que la estudian, sino a aquellos que la hacen. ¿Sí? La Torah no se tiene que quedar en el nivel de estudiarla, sino de hacerla, de llevarla a la práctica. El Midrash dice, todo aquel que sabe Torah y no la cumple, mutablo shelo yatzal haolam, preferible hubiera sido que no hubiera venido al mundo. Ela nefchash shilial al panaf, sino que su shiliá, su placenta, que lo se regrese. Vejenu bebaikra raba parsha la metei betanjuma. Sí, entonces el estudio de la Torah tiene que llevarse a la práctica. ובזוהר שמות רשע עמד אמרי כל מן תשתדל בורייתא בהאי עלמא. Todo aquel que se ocupa de la Torah en este mundo, mesague lo badin tavin, y adquiere buenas acciones, yarit alma shlema, él va a heredar el mundo completo. Bechol man tishtadel bororaita be'ay alma, y todo aquel que estudia Torah en este mundo, velo hábito badin tavin, pero no hace buenas acciones. Lo yarit lo hay, velo hay, no va a heredar ni el mundo, ni este mundo, ni el mundo venidero. Amarri lo traen el amán de leitle o badita vinclar. Pero esto está dicho a aquella persona que no hace nada, no cumple vigilar mitzvot. Si es una persona que él dedica mucho tiempo a su estudio, pero también hace masim tovim, entonces vadai de que ese estudio también es válido. Estamos hablando de una persona que no lleva nada a la práctica. En el tratado de Avodat Zará, Yud Zayin 17, todo aquel que estudia únicamente Torah se asemeja como aquel que no tiene Dios. ¿Por qué? Sin cumplir mitzvot, אין דבר במה להתאחז ולהתקשר באור התורה. בשעות אבל ולהתקיים בו כרימון האור ולא פתילה. אמנם עצמות האור מקבל את המצווה מיותרת התורה כתובות בעניינה. Entonces, ¿por qué es tan importante cumplir mitzvot? ¿Por qué? Porque si no cumplimos mitzvot, ¿por qué no tenemos a Dios? Es el Elohim de Bolojim, porque es como tratar de conectarse con algo. Nosotros queremos que Hashem se conecte con nosotros, pero no le damos el medio para que lo pueda hacer. ¿Okay? Si yo quiero tener luz, necesito tener una mecha, necesito tener aceite, necesito tener un utensilio para que de esa forma pueda prender la vela. ¿Okay? La Torah, que no se ve manifestada en el cumplimiento de mitzvot, es como la luz que básicamente no está conectada con el keli, con el utensilio. Y por eso la vela, para poder dar luz, necesita ser vela. ¿Qué significa ser vela? Ser un utensilio y tener una mecha, un aceite, y ahí es donde la luz va a poder básicamente recaer. O sea, mejor de que la esencia de la luz, ¿sí?, que llega a la mitzvah, es de la luz de la Torah, de las letras de la Torah, como ya explicamos, que la Torah es una luz, ¿sí?, superior, y por eso la vela es vela y la luz es luz. Kinar mitzvah ve Torah or, la vela es mitzvah y la Torah es luz. Pero de Jolofen, ¿sí?, esa luz, son el keli, son la estrategia que Hashem creó para que esa luz pueda también alumbrar por medio de ese keli. וזהו שאמרו בפרק התורה, גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה. Y así dijo el Pirkei Avot en el capítulo 6, Mishnah 7, que es grande la Torah que le da vida
a los que la cumplen. Velo amarle lomdea o los que no dijo a los que la estudian o a las que se ocupan de ella, sino a los que la hacen. La grandeza de la Torah es que le da vida a los que estudian la Torah, pero la llevan a cabo. Pero Tzelomar, la Torah ya no tiene Chayai Aduk Dusha. גם לעושי המצוות הכתובות בתוכה, ולכן אמרו בתנחומא בחוקותיי שאף אם הוא צדיק ואינו עוסק בתורה אין בידו כלום חס ושלום. Entonces, ¿esto qué significa? Que la Torah es la que le da a la persona la eternidad, le da la luz, le da la energía, ¿qué? Y también a los que hacen las mitzvot que están escritas en ella, en la Torah. Y por eso dijo el Midrash, que a pesar de que es un tzadik, pero no se ocupa de la Torah, entonces le falta, tampoco no tiene la mano, o sea, tener mitzvot sin Torah, también es algo que no funciona, porque a la persona le falta la luz de la Torah. ¿Bien? Entonces, así como no se puede funcionar solamente con la luz teorética de la Torah sin llevarla a cabo con las mitzvot, también las mitzvot no pueden mantenerse si no reciben su fuente de su raíz, que es las palabras de la Torah. Entonces, aquí la relación es recíproca, ¿sí? De la Torah hacia la mitzvah y de la mitzvah hacia la Torah. Sería un guf sin neshama. El motivo es como ya explicamos, שהמצוות במקור שורשן כשורות ותלויות בסידור פרקי המרכבה עולמות וכוחות העליונים. Como ya explicamos en la primera parte del libro, que las mitzvot en su raíz están unidas y dependen del orden de lo que nosotros denominamos los componentes de la Merkabá, de la carroza, de los mundos y de las fuerzas superiores. ומקור שורש העליון של התורה הקדושה היא מאוד נעלה מעל כל העולמות והכוחות כולם. Entonces las mitzvot, cada una tiene su shoresh, su raíz, pero la fuente de la raíz superior de la Torah es muy elevada por encima de todo lo demás. מעל כל העולמות והכוחות כולם, por encima de todos los mundos y de las fuerzas, והיא המתפשטת בפנימיות כולם. Y esa energía de la Torah se expande hacia todas las ramas, que son todos los mundos y todas las fuerzas, y que dentro de eso están también todas las mitzvot. Y reciben de ella, de la Torah, su vida, su energía y su kedushá. Entonces por eso la Torah le da y le influencia vida, energía y kedushá a todas las mitzvot. Entonces, por un lado, todas las mitzvot se nutren y parten de la luz de la Torah, que es como la energía que pone en funcionamiento a todos los aparatos, a las lámparas, a todo lo que nos da energía. Todo eso viene de la luz. ¿Qué? Pero por otro lado, si no tenemos los aparatos, entonces la energía se queda inútil. Potencial. Inútil. ¿Por qué? Porque básicamente no funciona. Entonces, ¿para qué necesito tanta energía si no tengo en qué utilizarla? Si no tengo luz, si no tengo lámparas y si no tengo aparatos electrónicos que me sirven para hacer tantas cosas con las cuales yo vivo. ¿Qué? Entonces esa es la relación recíproca que necesitamos entender que hay entre Torah y mitzvot. La Torah es la fuente energética, las mitzvot son las que básicamente son los receptáculos, son los utensilios que reciben esa energía, y nosotros tenemos que llevar esa energía a los kelim para que actúen, para que se manifiesten, pero por otro lado siempre tenemos que saber de que
esas acciones que son las mitzvot, que son los keilim, siempre parten de esa raíz que es la Torah, y por eso la Torah está por encima de todo lo demás. Pero el estudio de la Torah también es una acción, también es un keli. No, pero es un keli intelectual, ¿sí? O sea, así explican la diferencia que hay entre la mitzvah. ¿Sí? No, estudiar Torah es una mitzvah, pero no es una mitzvah más, es la mitzvah. ¿Por qué? Porque cualquier mitzvah está conectada con algo físico. ¿Sí? Para poder ponerme tefilín necesito piel de animal, necesito pergamino, necesito tinta para escribir. Para cumplir la mitzvah de shofar necesito el cuerno de un animal. Para poder construir un azúcar necesito paredes, necesito techo. Para comer matzah necesito harina y agua. Pero para estudiar Torah, ¿qué necesito? Cabeza. La cabeza también es un keli, pero no necesito la cabeza física, necesito la energía intelectual que hay dentro de ella. Entonces, se considera de que el estudio de la Torah no es algo que está enmarcado básicamente en un keli mamash, y por eso ella en ese aspecto está por encima de todas las mitzvot de la Torah. ¿Okay? Para mí el estudio de la Torah es igual que la primera mitzvah, que es creer en Dios. Si no creemos en la primera mitzvah de creer en Hashem, el resto no significa nada. Entonces, estudiar Torah es una obligación para poder hacer la mitzvot, porque es la forma de aprender cómo se hace la mitzvot. Si no estudiamos Torah, no sabemos nada. Entonces, esas dos, la primera de Hashem y estudiar Torah, son fundamentales para la vida de judío. Son dos mitzvot muy allegadas. Sí, una es la base de la persona que no cree en Dios, entonces no va a cumplir mitzvot, y la persona que no estudia Torah, entonces no va a saber cómo cumplir mitzvot, pero también se va a perder la persona que no estudia Torah va a perder el ímpetu, va a perder las energías para al final cumplir las mitzvot, porque eso es lo que también nos da la Torah. ¿Sí? Eso es lo que explicó el Maharal de Praga, que Gadol Talmud, Shemevili Demase, o sea, que es grande el estudio que lleva a la acción. Que lleva a la acción no en el sentido de que en la práctica yo sé cómo hacer la acción, sino que ella misma, o sea, la energía de la Torah te empuja a hacer mitzvot. Eso es lo que está escondido básicamente en esa energía. Que cuando la persona estudia la Torah, entonces eso le da las ganas y lo llena de energías para estudiar Torah. No tanto por el hecho de saber cómo hacerlo, si de esta forma o de la otra forma, que por supuesto eso también es cierto, pero principalmente en el punto de la energía que da. Top, Atkan, capítulo 30. Perek Lamet Aleph, 31. Umize atam gam ken esek haTorah. Por ese mismo motivo, el estudio de la Torah היא מחפרת על כל העוונות של הנפש החוטאת. Sí, nosotros hablamos de la categoría del estudio de la Torah como una mitzvah klalit, una mitzvah general, a diferencia de todas las mitzvot de la Torah que son mitzvot pratiot, que son mitzvot particulares. Por eso dijimos de que cada mitzvah tiene su órgano específico, mientras que la Torah incluye a todo nuestro ser. De esa forma entendemos también lo que dijeron Jajamim, que el estudio de la Torah mejaper, expía a todos los pecados del alma que pecó. Cuando una persona peca, ¿qué es lo más importante que tiene que hacer? Es estudiar más Torah. Kema Maram Zal, como dijeron Jajamim, al final del tratado de Menachot, después de que la Torah habla de los diferentes tipos de korbanot, termina diciendo, Zota Torah, esa es la ley,
de los diferentes korbanot, Ola, Mincha, Hatat, Asham. Umasik, ahí termina diciendo la Gemara, Shekora Osek Batorah, En Tzarich lo Ola, velo Mincha, velo Hatat, velo Asham. Se dijeron Jajamim que al fin y al cabo la persona que estudia Torah, en un principio, no necesitaría ni de Korban Olah, ni de Mincha, ni de Hatat, ni de Asham. O como dijeron Jajamim, todo aquel que estudia Parshat Hatat es como si estaría trayendo el Hatat. Y todo aquel que estudia la Parshat de la Olah es como si estaría trayendo la Olah. Y todo aquel que estudia la Parshat de Mincha es como si estaría trayendo la Mincha. Entonces, Parsha es la parte, la sección de la Torah. Allá, de acuerdo a esto, el Rajén de Boloshin dice algo un poco peligroso. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué pides que se reconstruya el Beit HaMikdash? No hace falta. Estás leyendo. Te quedas en la yeshiva estudiando, sí, las parshiot y las alajot del Rambam de Ilhot Beit HaMikdash. Y no necesitas Beit HaMikdash, y no necesitas korbanot, y no necesitas kohanim, y no necesitas todo el balagán. Entonces, ¿qué? La Torah viene a ocupar el lugar de los korbanot y del Beit HaMikdash. Entonces, ¿para qué todos los días estamos diciendo Shivane Beit HaMikdash b'mera b'yameinu? ¿Para qué? Los Chabadnikim. Yo no soy Chabadnik y digo eso también todos los días. No, pero digo cantando. ¿Por qué Beit HaMikdash y no es Beit HaMikdash? No solamente los Chabadnikim quieren Beit HaMikdash y Mashiach, hay otros más que también lo quieren. No, yo también lo quiero, pero ellos cuando empiezan con la bandera, nosotros decimos antes del Kadish. ¿No sería mejor en vez de decir Beit HaMikdash, decir Beit HaMidrash? No, Beit HaMidrash es yeshiva. Estudio y rezo, porque tengo que hacer los rezos. Exacto. Pero Beit HaMikdash es Beit HaMikdash. Cada cosa tiene su función. El Beit HaMikdash no es un lugar para estudiar Torah. Beit HaMikdash es un lugar para servir a Hashem. Korbanot. Eso es el Beit HaMikdash. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijeron aquí Jajamim? ¿Sí? Que teóricamente la persona que estudia las partes de la Torah que tienen que ver con el Beit HaMikdash y con los Korbanot, es como si estaría haciendo esas cosas. ¿No? Entonces yo todos los días digo Parshat HaKorbanot, entonces yo no necesito Beit HaMikdash porque todos los días estoy diciendo la Parshat de Korban HaTamid, y la Parshat de Olá, y Ezum Mekoman, y etcétera. Entonces, ¿para qué necesito Beit HaMikdash? Entonces, ¿verdad que la Torah no viene a ocupar el lugar de los Korbanot? Pero dicen que están enseñando. Dijeron Jajamim, la fuerza de la Torah, ¿sí?, es como la fuerza de los korbanot, o sea, la capará que una persona puede adquirir. Hizo un pecado y la Torah le dice, tú tienes que traer el tar korban. ¿Sabes? Tú hiciste una melajá en Shabbat y la hiciste beshogek, sin intención, cocinaste en Shabbat sin intención, prendiste la luz en Shabbat sin intención, entonces tienes que traer un korban hatat. Entonces dicen Jajamim, eso, así como los korbanot tienen la fuerza de poder expiar a la persona en sus pecados, así también la Torah tiene esa fuerza, tiene el poder de expiar a las personas, ¿sí? Pero la Torah lo hace intelectualmente y nosotros lo hacemos también con acción. Entonces, ¿cómo eso funciona? No entendemos exactamente, pero sí funciona. Si la Torah dijo que la persona que hizo una melajá o que hizo algo que tiene que tener korban hatat, eso lo expía. Entonces, así funciona y la persona es perdonada. Como van de que eso también tiene que venir acompañado de la teshuvá de la persona. Pero al final, ese es el poder que tienen los korbanot. Y Jajamim nos dicen, la Torah también tiene ese poder.
Y Bemet, el Gaón de Vilna, que como ustedes saben era un hombre muy estudioso, él dice, está escrito en los libros, y esto está escrito mucho en los Sifrei, libros de Kabbalah y demás, de que una persona que peca, que tiene que hacer, sí, hay una lista. Sí, si hiciste este pecado, tienes que ayunar 10 ayunos, 20 ayunos, 50 ayunos, sí, y darte vueltas por la nieve, y yo qué sé, y con el Dvarim, para expiar pecados. El Gaón de Vilna, y ayunar, y yo qué sé, diferentes cosas. Entonces, el Gaón de Vilna no está de acuerdo con eso. El Gaón de Vilna, yo tengo una estrategia mucho más poderosa, mucho más fuerte y mucho más útil para hacer teshuva. ¿Cuál es? Estudiar más Torah. Estudias Torah, entonces tienes que lejaper. Estudiabas 1 hora, ahora estudia 2 horas. Estudiabas 1 hoja, ahora estudia 2 hojas, etc. Entonces, con que ahí no tienes que sufrir tanto. Mejor tienes que sufrir intelectualmente para entender las cosas, profundizar. Pero eso no es sufrimiento, eso es esfuerzo. Entonces, al mejor de que hay ciertas cosas que funcionan con ayunos o con tefilot o con otras cosas, pero el estudio de la Torah tiene esa fuerza. Y por eso dijeron Jajamim, si tú quieres recibir expiación, pues tienes que saber que la fuerza que tienen los korbanot, no solamente la tienen los korbanot, no solamente los sacrificios expían, sino que también la Torah vale por esa fuerza, por esa expiación. ¿Qué? Así como los korbanot le traen perdón a la persona, así también el estudio de la Torah mejaperet. ¿Qué? Entonces cuando los Kohanim están en el Bet HaMikdash y sirven y hacen los sacrificios, ¿qué? Entonces eso trae una luz, una fuerza muy grande, hasta que provoca capará. Y dicen Jajamim que no solamente provoca capará el sacrificio en sí mismo, sino que cuando los Kohanim luego agarran la carne del Corbán y comen la carne del Corbán, dicen Jajamim, Kohanim ochlim ubealim mitkaprim. O sea, los Kohanim comen la carne del Corbán y los dueños del Corbán, o sea, los que trajeron el Corbán y se lo dieron al Kohen para que él haga el Corbán, ellos reciben expiación. ¿De qué reciben expiación? No solamente del sacrificio, no solamente del salpicado de la sangre, sino también de cuando los Kohanim comen la carne del Corbán. Esto es parte del servicio de la capará que reciben las personas. ¿Qué? Y eso es algo muy grande. Entonces, algo así funciona con el estudio de la Torah. Cuando nosotros estudiamos Torah, nuestro cerebro se estremece con la energía de las palabras de la Torah. Y lo que antes te provocó hacer el pecado y hacer tonterías, shtuyot, balagán. Entonces ahora viene la Torah. Y la Torah, sí, es una energía que transforma, que te organiza, que te ordena, que te vuelve a equilibrar. Y eso te aparta del pecado, eso te aleja de lo que hiciste y provoca de que vuelvas al camino correcto. Y eso es la capará, eso es la expiación y la fuerza que tiene la Torah. Claro. Pero yo en esto, yo creo que hay mucho que pensar. Inclusive cada Baruj Hu dice, estoy cansado de vuestros sacrificios.
Ajá. Estoy cansado. Ya fue. Vosotros me venís pensando que ahora hago un corbán, No, ya he robado, hago un corbán, No, y mañana vuelvo a robar. ¿Pero por qué está cansado? ¿Pero por qué? ¿Por qué no quiere los korbanot? Porque los korbanot se volvieron, los korbanot se volvieron automáticos. Robo un corbán, La vuelvo persona- a robar otro corbán, vuelvo a robar La otro persona corbán. piensa Ese no es el que... espíritu del Corbán. Ajá. Que no es el espíritu del Corbán. ¿Cuál es el error? No, es que el arrepentimiento es no volverlo a hacer. Ese es el arrepentimiento. ¿Cuál es el error de la gente? El error de la gente es que piensa de que el Corbán es para Hashem. Entonces, ¿sabes qué? Yo hice algo mal, entonces, acá lo juego, ¿sabes qué? Ahí te va tu Corbán, déjate de molestar y ya estás tranquilo, ya te tranquilizaste, todo raba, ya fue, Ya come los panes, ya te ya, mira. no. Entonces, como van que la persona que entiende esa infantilidad de lo que es un Corbán, entonces va a dar de que él va a traer el Corbán y luego de traer el Corbán va a seguir con sus fechorías que hacía antes. Pero el Corbán es para que la persona cambie, para que él haga introspección, para que él entienda de que el que tendría que ser el Corbán no es el Corbán, sino él. Él tendría que estar ahí y su sangre tendría que ser ahora salpicada sobre el Mizbeach. Pero Hashem dice, bueno, yo te doy otra oportunidad y te doy otra oportunidad y tú tienes que entender el simbolismo y la profundidad de lo que es ese Corbán, que básicamente implica que tú te estás sacrificando ante mí, pero te tienes que sacrificar. Tienes que cambiar la sangre, tienes que agarrar tu sangre y conectarla con el Mizbeach, conectarla con el Bet HaMikdash, conectarla con la Kedushá, con la santidad. Y no dejar esa sangre animal como antes, porque si no, ¿qué hicimos? Entonces tú sacrificaste un animal, pero tú sigues siendo el mismo animal de antes. Entonces, ¿quién ganó? Nadie ganó. Nadie ganó, ¿por qué? Porque el animal murió y tú sigues siendo el mismo animal de antes. Entonces, ¿para qué sacrificaste un animal? ¿Sí? Preferible que tú sigas siendo animal, pero no sacrifiques a un animal en lugar de ti. Entonces, esa ideología infantil de la gente de lo que es un Corbán, es Kamubán, de que no es correcta. Entonces, por eso dice Akadosh Baruj Hu, ¿para qué necesito 1000 Korbanot si lo único que están haciendo es, ¿sí?, agarrar un animal y matarlo? Yo no necesito que me maten animales. Yo tengo a todo el mundo para mí, no necesito animales. Tú tienes que entender lo que estás haciendo cuando traes un Corbán. Y por eso yo prefiero un Teilim de David HaMelech o un estudio de Torah, que es más efectivo que me traigan 1000 Korbanot, cuando no entienden cuál es la finalidad de esos Korbanot, cuando no entienden el fondo de los Korbanot. Pero aquí estamos hablando que sí entendemos que es un Corbán. Entonces, cuando entendemos que es un Corbán, entonces entendemos también de que el estudio de la Torah también es como el Corbán. Porque el Corbán viene a conectar, viene a darle a la persona, ¿sí?, la energía para que él pueda entrar en la introspección, entrar en la teshuvá, y por eso está escrito de que todos los que reciben castigos de algún tipo en la Torah siempre tienen que hacer teshuvá con el castigo. Una persona ahora recibió pena capital, ¿sí?, pena de muerte. Entonces, tiene que hacer teshuvá esa persona. ¿Por qué va a hacer teshuvá si ya le van a cortar la cabeza? ¿Por qué tiene que hacer teshuvá? No, dijeron Jajamim, no. Con amumatim mitvadim. Una persona antes de morir tiene que hacer teshuvá. Tiene que hacer vidui. Ashamnu, bagadnu, gazalnu, dibarnu, zatomere. La muerte, en este caso, es parte de su expiación, porque para poder curar la super enfermedad en la que cayó, necesita morir. Pero tiene que hacer teshuvá. Y si tiene que traer un Corbán, tiene que hacer teshuvá. Así dice el Talmud. Y así es la halajá. Hazlamas de caja. ¿Por qué? Porque
la muerte o el corbán o el castigo que recibe la persona no viene como una represalia a lo que hiciste. Akadosh Baruj Hu no está vengándose de ti. Te portaste mal, me vengo de ti. No, Akadosh Baruj Hu quiere tu bien. Akadosh Baruj Hu quiere que recapacites. El ama, a veces hay actos que su gravedad, para poder limpiar a la Neshama, necesitan la pena capital o necesitan algo menos, que es un corbán. Pero todo eso siempre tiene que venir acompañado con lo más importante, que es que la persona recapacite. Y no piense de que, bueno, tengo que pagar una deuda. No, esto no es pagar una deuda, esto es cambiar, esto es recapacitar, esto es introspección. Esa es la teshuvah. Y lo que nos enseña Jajamim aquí es de que el estudio de la Torah tiene también esa capacidad. Cuando una persona estudia Torah, entonces, afilo que no está trayendo físicamente el corbán, pero el efecto que tiene ese estudio, básicamente va a provocar también esa expiación y ese perdón. ¿Qué? La pregunta sigue estando en pie. Si el estudio de la Torah es un sustituto. No es un sustituto. No, eso es lo que dijimos. Eso queremos entender. No. Jajamim dijeron, sí. Entonces, ¿qué significa que no necesitan? No es de que no necesitan. Hay que traer el corbán. Sí. Pero en el poder y en la energía, el estudio de la Torah es como ese corbán. Pero no es que no tienes que traer el corbán si la persona pecó en Shabbat y hizo una melajá, peshogek, tiene que traer el corbán. Pero tienes que entender que el poder de la Torah es como ese corbán que vas a traer al Bet HaMikdash. El corbán hay que traerlo. ¿Qué es más importante, la tefilá como el corbán o el estudio de la Torah? Porque la tefilá también es, la tefilá se hizo también en cambio del corbán. Nosotros venimos estudiando varios meses que lo más grande es el estudio de la Torah. Pero, lo más grande es respirar. ¿No? Sin respirar no se puede vivir. Pero es importante comer, es importante descansar, es importante pasear de vez en cuando. Sí, es importante, todo es importante. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tefilá o Torah? ¿No? En la categoría, ¿sí? de los niveles espirituales, el estudio de la Torah vale por todo. ¿Pero eso qué significa? ¿Que por eso no tengo que hacer tefilá? No, sí tengo que hacer tefilá. La tefilá también es importante. Hay que hacerla. No, es un complemento. Es parte del organismo, de la vida. ¿Sí? La persona no puede vivir solamente con oxígeno. Necesita otras cosas. Mejor que el oxígeno es la base. Sin oxígeno te mueres inmediatamente. Y sin Torah te mueres inmediatamente. Pero sin oxígeno no puedes vivir un segundo, pero sin comer puedes vivir 3 días. ¿Sabes? Entonces, ¿y eso significa que no hay que comer? No, hay que comer y hay que tomar. Adkan. Por ejemplo, la Torah viene siendo el alimento espiritual, entonces necesitamos comer. Y el ambiente espiritual, cuando se menciona el señor Simón, que el Eterno estaba cansado de los sacrificios, al parecer ser que los sacerdotes también cayeron en ese error porque presentaban animales defectuosos y los sacerdotes los sacrificaban también. En el momento que los korbanot pasan a ser un folclore, entonces, con una pata, con 2 patas, con un ojo, no hace gran diferencia. No la Corban no te da el problema. Y él dice que no me gusta vuestro Corbanot unidos con el pecado. Esto no que no, porque él mandó el Corban, pero no Corban en la Torah. Eso es como la ideología cristiana. Sí, vea lo del Papa, lo del cura y dile, sí, ya, slija, me equivoqué. ¿Besed? ¿Me perdonas? Toda raba, litro. ¿Cuánto cuesta? 100 shekels. Ya, chin chun chan, terminó. Ya, chan chun chin, ya se acabó.
Dicen que hay una escuela que enseña... Cuando saliste de ahí, ¿qué? ¿Algo cambió? No, no cambió nada, sigue siendo el mismo ladrón. Sí, el dinero del bolsillo cambió. El dinero pasó a otro bolsillo. Pasó a otro bolsillo. Claro que hay una escuela que dicen que están enseñando para el futuro, para ver también las corbanot, cómo se hacen los corbanot, cómo se hace todo, ¿no? Hay una... Estuvimos hace algunos años, vayamos otra vez, no sé. Hay un museo en la ciudad vieja, se llama Mahon Mikdash. Entonces ahí ellos tienen así como estructuras de cómo se ve cada uno de los kelim del Mikdash, las vestimentas del Cohen Agadol. ¿No? Sí, hay que prepararse. Bezrat Hashem. ¿Qué? El Hafetz Haim, él creó una yeshiva y él dijo que, no sé si en la yeshiva Mamash o en parte del estudio de la yeshiva era estudiar temas de Kodashim, ¿sí? De Korbanot, porque, bueno, el Hafetz Haim Kodenkol era Cohen. Entonces él dijo, hay que prepararse, ¿sí? Va a venir el Mashiach. Top, no, ya fe. Entonces yo ahora les ayudo a construir el Bet HaMikdash. ¿Sí? Ustedes saben cómo hacer un corbán. ¿Qué? Opus Copus, pitón, de repente hay que estudiar, hay que saber las halajot. Hay música. Sí, ¿cómo? Usted tiene que aprender a tocar la trompeta. O sea, yo tengo 5 hijos que saben tocar. Yo dirijo la batuta. Director de orquesta. Les voy a confesar un secreto que nadie escuche. Secreto. Sí. Mi mamá me llevó a clases de guitarra, pero yo en la mitad no se me confundía y iba a las clases de fútbol, así que no sé, porque nunca llegaba a destino. Pero bueno, lo que a veces no pasa con los hijos viene con los nietos. Entonces, los nietos, son todos saben tocar la guitarra. Pedía rey, luego pedía hoy. Su hijo toca la guitarra, ¿no? Su hijo toca la guitarra. Mis 5 hijos varones, 4 tocan guitarra y 1 toca tambor, ¿no? flauta. La flauta, eso. Y después ya tengo nietas que tocan. Una toca piano, otra toca flauta traversa, aunque son levitas mujeres, no son levim varones, pero pues, les vamos a poner un pantalón para que puedan tocar. Las mujeres también cantaban, ¿no? No, también. Bet HaMikdash, ¿cómo se llama? No, pero Miriam Hasbe Jalila. Miriam tocaba las panderetas. ¿sabes? Ahí sí, ahí. Pero por eso tocaba la pandereta, para que no escuchen la voz de las mujeres. Mejor, Miriam fue la directora de la orquesta de mujeres. Ella dirigía la batuta. Top. Entonces, por eso el Hafetz Haim quiso impulsar el tema de estudio de los korbanot, porque él dice, el Hafetz Haim hizo grandes cosas. Él impulsó el tema de la Lashon Hara, del cuidado de la Lashon Hara. Él impulsó el tema de la Mishnah Brura, del estudio de la Halajá. Pero también impulsó el tema del Bet HaMikdash, de los korbanot. Top. Estamos en Shemirat HaLashon, Shar HaTevunah, capítulo 1. Top. Entonces vimos que la persona tiene que ir a la universidad y aprender una profesión. ¿Se acuerdan qué profesión? Silencio. Sí. Ser mudo. ¿Cómo aprender a guardar silencio cuando corresponde? Otro Jalomar que viene acá tuvo el aceite de que irá. Además de eso, podemos decir
que el Pasuk nos quiso enseñar, ¿sí?, una idea muy grande en los caminos del temor a Hashem. Veú. La persona tiene que imaginar qué pasaría si Dios no quiera, una persona de repente enmudece. Una persona normal, hablaba, de repente se le fue la voz, no puede hablar. Benilú kol rofei iró le rapototó. Todos los doctores de la ciudad lo van a ver y tratan de ver cómo ayudarlo, cómo curarlo, y nadie puede hacer nada. No tiene solución. Ubar rofei echad gadol berpeo todo mi mujer, y de repente viene un gran doctor de alguna otra ciudad o de algún lugar y logra curarlo. Vegan Bejinam, y no solamente que lo cura, sino que no cobra por sus servicios. Entonces, ¿cómo tiene que amar esta persona que fue curada por ese doctor? El doctor le regresó la vida, le regresó la palabra. Le tiene que demostrar amor con todos sus miembros. De Ainu Sharut de Jol Asher Yetzaveu, que de ahora en adelante, cuando le pida algo, él lo cumpla. Pero verdad es que de ninguna forma va a ser aceptable de que esta persona en algún momento hable mal o diga algo en contra de ese doctor. ¿Sí? Entonces, con la misma palabra que él no tenía y que ese rofé y que ese doctor lo curó, que ahora con esa misma palabra tú vas a hablar mal del doctor. ¿Sí? Ahora él es el que te dio el poder de la palabra, entonces ahora con ese poder tú ahora vas y ensucias el nombre del doctor. ¿Qué no vinaneno mamash? Lo mismo aquí sucede con nosotros, dice el Chavetz Chaim. Aboreit barach zikau leadam yosif lo nefesh amedaber et ater al kol balei hachim. Sí, como es sabido, Akadosh Baruj Hu nos dio el mérito a los hombres y nos dio un poder por encima del mundo animal, que es el poder de la palabra. Los animales son seres vivientes y tienen órganos, etcétera, etcétera, pero no pueden hablar. Y Akadosh Baruj Hu creó al hombre, como dice el Onkelos, que y cuando Hashem sopló dentro del hombre el alma, dice el Onkelos, ¿qué es ese alma? El alma es un alma hablante, o sea que en el momento que Hashem introduce el alma dentro del hombre, el hombre básicamente recibe el don de la palabra. Esa es la esencia, por eso Rabbi Yehuda Levi en el Kuzari, cuando él enumera las categorías de la existencia y dice que la categoría más baja es el domem, es el inerte, o sea, los minerales, y luego viene el tzomeach, que es el vegetativo, y luego viene el jai, el ser viviente, que es el animal, y luego viene el hombre. Pero al hombre no lo llamó hombre, sino lo llamó medaber, hablante. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del hombre, a diferencia de todas las criaturas, que puede hablar. Pero ¿para qué Hashem le dio la palabra al hombre? ¿Para qué? ¿Para que le ensucie como un cerdo que mete su boca en toda la basura del mundo? No. Para que con esa palabra hable Torah, haga mitzvot, haga tefilá, diga brajot, alabe a Hashem, diga teilim. Para eso Hashem nos dio la palabra. Pero cuando una persona agarra su boca y la ensucia con inmundicia, hablando la shonará, mintiendo, diciendo barbaridades, diciendo palabras obscenas, avergonzando a otras personas, insultando. Entonces, cuando una persona agarra la palabra que Hashem le dio y que esa palabra lo diferencia del animal y lo diferencia de todas las demás criaturas, y él agarra esa palabra, esa lengua, y la ensucia y la lleva y la introduce dentro de la inmundicia, entonces, Akadosh va a decir,
para eso te di la boca, entonces mejor te la quito. Mejor que estés mudo y no hagas tanto daño. Y no que cuando la persona se levanta todos los días de la mañana, ¿sí?, abre su boca y en el momento que abre su boca, Dios no quiera que es lo que empieza a hablar con esa boca. Afirmo que se le lavó con pasta dentífrica. Ajakadosh Barujú, Berov Rahama, pero acá Barujú que siempre tiene algo muy importante que se llama paciencia. ¿Sí? Sí, muchas hablan, ¿no? Y Él Toneladas. nos da tiempo. Toneladas. Sí, toneladas. Mareja Pualabule Sube Abono. Y nos da tiempo a ver si recapacita, a ver si cambia. ¿Sí? Entonces, así le vas a regresar el favor que Hashem te hace, como aquel doctor que te da, que te cura para que puedas hablar, y ahora con esa boca, con esa lengua, te pones a hablar barbaridades y cosas prohibidas. Les damos Yamru Hazal. Eso es lo que dijeron Jajamí. ¿Cuál es la profesión? La persona, ¿cuál es su profesión? Ponerse como una persona que guarda silencio, como un mudo. O sea, ¿cómo explica ahora el Hafetz Haim este pasuk? Él dice que la persona siempre tiene que recordar que si él utilizó mal el don de hablar, entonces siempre tiene que pensar que él tendría que volverse mudo. Sí, que esa tendría que ser su profesión. Pero Kadosh Baruj Hu se compadece de nosotros y no nos quita la palabra. Entonces por eso tienes que cuidarte. De ahora en adelante, ¿sí?, de hablar solamente cosas limpias, cosas de Kedushá y cosas de pureza. Yo creo que la diferencia del hombre y los animales hablan. ¿Ah? Los animales tienen un lenguaje para ellos. Ellos tienen un lenguaje porque a mí me encanta National Geographic y cuando un león o una manada atacó a un bisonte, el bisonte habla y al momento viene toda una manada. Pero el bisonte, nada más. El bisonte emite sonidos, no habla. O sea, hablar es lo que hacemos nosotros. Sonidos, a la manada. ¿Está bien? En defensa. ¿Está bien? Cuando uno toca la trompeta en el ejército, también la trompeta llama al ejército a atacar. Pero eso no es hablar, eso es sonidos. Sí, pero yo me refiero a que el hombre, a quien le dio la potestad de poder hablar, Mejor. para que nosotros nos entendamos y podamos ¿verdad? hablar entre nosotros. Eso es y lo que podamos digo. llegar a tener, Mejor. en vez de tal como estamos hoy día, hablamos de todo menos lo que tenemos que hablar, Mejor. por desgracia. Mejor. Es la diferencia que nos dio con los animales. Como dijeron Jajamim, todo el Jurban Betamikdash, ¿con qué empezó? Con la Shonara, No es nada. de los Meraglim, de los espías. Entonces todo vuelve al final a la lengua. Entonces hay que aprender a tener buena lengua. Ya. Hasta luego.